¿Qué tal, queridos amigos? A veces me pregunto, ¿cómo es que México es un país con tantos mexicanos que se someten lastimosamente al poder? Y lo digo porque en otras naciones, cuando el pueblo sale a la calle a reclamar sus derechos, pueden ocurrir dos cosas. Una represión de Estado aplastante, como ha ocurrido en las naciones, digamos, de Oriente, Rusia, etcétera, o bien una actitud más consciente que logra que los presidentes aterricen y modifiquen algunas de las leyes que le consideran injustas los pobladores de esa nación, como pasó recientemente, por ejemplo, en Colombia. En nuestro país, en cambio, quienes antes acusaban y criticaban ferozmente al señor Peña Nieto, ahora están acostumbrados a escuchar todos los cantos de sirena que se escuchan por las mañanas y aplaudir rabiosamente cuanto se le ocurre al señor López Obrador sin observar cuál ha sido la línea de comportamiento de este. Ello ha dado lugar a que muchos señalen hacia una dictadura formal, la que quiere erigir el presidente mandante, el hombre que no es mandatario, no es el que obedece, es el que manda, porque cuando el pueblo le dice que no, él dice que sí, impone su capricho. Es mentira que sea un presidente demócrata. Ahora anuncia que va a ir a Nueva York, concretamente a las Naciones Unidas, a la sede de la ONU, allá en Nueva York, en noviembre próximo. Pero además subraya que va para hablar sobre corrupción. ¿De qué corrupción se estará preocupando el presidente? ¿De la que existe dentro de su gobierno? ¿O va a estar acusando a Carlos Salinas, o a Peña, o a Calderón, o a Fox, o a Zedillo, que por cierto tiene un cargo importante dentro de la Organización de las Naciones Unidas? Él es el que supervisa la pobreza en el mundo, cuando no fue capaz de superar la pobreza que hay en México. Al contrario, la hundió más, a grado tal que el señor Fox, su sucesor, después de una elección bastante complicada, pero que logró la primera alternancia nacional para bien, queremos, de la democracia en ese momento, el señor Fox lo único que hizo fue modificar los márgenes de la pobreza. Sí, se sentó frente a las gráficas y dijo, bueno, vamos a crear una nueva estadística en la que los que ganan más de $2 al día ya no se pueden considerar que estén dentro de la pobreza extrema. Y con eso empezó a decir que ya había abatido la pobreza, con un simple manipuleo de las cifras que le llegaban. Algo así ha hecho el señor López Obrador. Él maneja sus otros datos como le placen. Él es un enamorado de las encuestas. Lo sé porque lo vi muchas veces cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal entonces, ver cómo esperaba con ansia la llegada de sus encuestas diarias sobre la manera en que evolucionaba el crimen o bajaba el crimen. Oye, hoy bajaron 10 crímenes en cuanto al robo de automóviles. Hoy bajaron los homicidios. Hoy subieron, desgraciadamente, los robos con violencia a los domicilios. Todo esto lo tenía encuadrado de acuerdo a una encuesta especializada contratada por él mismo y que por supuesto le daba por su lado. Hasta que fueron tantas las veces que creyó en las encuestas que cuando llegó el 2006 y le dijeron que llevaba 10 puntos arriba de todos los demás aspirantes a la presidencia, se la creyó completamente y empezó a aplaudir las encuestas. Pero cuando iba caminando en el 2006, empezaron a darse
una serie de situaciones que hizo que las empresas encuestadoras colocaran a Felipe Calderón sin que tuviera discurso, sin que tuviera elementos, poco a poco en peldaños superiores, hasta emparejarlo con Andrés Manuel López Obrador. Y ahí es donde vino la gran estafa construida por dos operadores españoles, uno de ellos Antonio Solá, que sigue estando en México y que se beneficia muchísimo de los dineritos del erario que le caen todos los días. Es el que preside incluso un despacho en España que presume descaradamente de poner y quitar presidentes en distintas naciones del orbe, sobre todo en Latinoamérica. Es, digamos, como que el nuevo conquistador, ¿no? El español que llega y que dice: yo sé más de política mexicana que cualquier otro mexicano. Y que los mexicanos lo único que saben es pelearse entre sí. Nosotros vamos a hacer y construir escenarios en donde los favoritos caigan, con aquello de que el candidato de la izquierda es un peligro para México. A él se debe esa frase absolutamente estúpida y absurda, que pues yo no creo que hubiese dañado a López Obrador, porque finalmente López Obrador en 2006 no puede pensar que perdió. Y esto porque finalmente los números y los movimientos así lo indican. E incluso el que presidía al entonces Instituto Federal Electoral, el señor Luis Carlos Ugalde, lo confesó en su libro. Dijo que él había sido presionado por el presidente de entonces, Vicente Fox, para que sacara como diera lugar la candidatura de Felipe Calderón, aún a sabiendas de que Felipe Calderón no era el candidato del presidente. Esto es algo muy simpático. Es decir, la democracia de Fox terminó en el interior de su partido. Allí aceptó lo que votaron los consejeros del PAN a favor de Calderón, la mayor parte, y se retiró aparentemente de la contienda porque no era su favorito Calderón. Pero en cuanto vio que López Obrador podría ser su sucesor, entonces intervino y metió las manos de manera por demás asquerosa, por no decir otro término, verdaderamente repulsiva, vamos a decirlo más elegantemente. Y esto fue lo que alteró posiblemente el resultado de aquella elección, que de haberse dado en términos normales quizá hubiera modificado el rumbo de la historia. Porque ya saben ustedes que Andrés Manuel López Obrador es una mutación de sí mismo. Cada que pasa cierto tiempo muta. Y lo que era en 2000 no tiene nada que ver de lo que es ahora en el 2021. Pero lo digo por experiencia propia. Créanme, aquel Andrés Manuel que gobernó a la Ciudad de México y que lo hizo con cierto éxito, no tiene nada que ver con el presidente soez, socarrón, imprudente y sobre todo absolutamente incapaz, genocida también, por el mal manejo de la pandemia, por la violencia desatada en todos los estados del país, por el hecho de haber dejado el territorio nacional en manos del narcotráfico, por su famosa frase que ha llenado a todo el mundo de carcajadas: abrazos, no balazos. Se ríen de él, se mofan de él. Y así y todo, quiere ir a la ONU en noviembre a defender su postura contra la corrupción. Me pregunto, ¿se va a atrever a acusar allá en la ONU a todos los miembros de su gabinete que se han corrompido brutalmente, empezando con el altísimo señor asesino y miserable Manuel Bartlett Díaz, el hombre que nació de una circunstancia por demás grotesca? Su padre había sido gobernador de Tabasco y acabó huyendo vestido de mujer de ese estado. Por eso quizá no quiso ser gobernador de Tabasco, sino de Puebla, en donde por casualidad nació. Y en Puebla pues le recuerdan, sí, por sus extravagancias monetarias, porque se metió también a ser socio de algunos de los periódicos más relevantes de la entidad,
porque es en este momento un ser repulsivo en donde se le pueda analizar. Y a pesar de eso, López Obrador no ha hecho más que protegerlo. Y esto que ahora, con el tema de Pandora Papers, se ha demostrado que ha logrado sacar fortunas a través de su consorte o su compañera, más bien dicho, porque ni a esposa llega, ni a concubina, como él mismo ratificó, Julia Abdala Lemos. Una mujer bastante menor que él, naturalmente, que seguramente lo está acompañando en estos últimos días en los que pasará de la ancianidad a la calidad de premortem, por decirlo de algún modo. Porque francamente, un individuo como él no tiene derecho a la vida. Es un sinvergüenza, es un malvado. Debiera estar en cadena perpetua y está fungiendo como director de la Comisión Federal de Electricidad, promoviendo, junto con López Obrador, una reforma eléctrica que va a encarecer las tarifas, que va a provocar que se hagan a un lado todo tipo de energías renovables, las que vienen del sol, las que vienen de los vientos, las que vienen de los ríos. Esto es lo que nos está haciendo un daño mayor el señor López Obrador. ¿Qué va a decir en la ONU? ¿Que México es una nación estable? ¿Va a hablar 4 horas como lo hizo Fidel Castro en alguna ocasión? ¿Va a quitarse el zapato y aporrearlo sobre la tribuna como alguna vez hizo Nikita Khrushchev para silenciar las voces de quienes le injuriaban diciéndole comunista, comunista? Y el señor lo único que hizo fue exhibir que tenía zapatos bastante más finos que los de los rusos que vivían en andrajos por las calles de Moscú y por las calles de todo lo que era la Unión Soviética. Por eso fueron contaminándose y por eso fueron perdiendo puntos, porque lamentablemente dejaron de ser los que imponían, porque el pueblo comenzó a darse cuenta de hasta dónde lo habían arrastrado. Y entonces empezaron a perder, a deshacerse ya en los tiempos de Boris Yeltsin. Todos los países que antes habían integrado la Unión Soviética, hasta dejar sola a Rusia, en donde pervive, gobierna y manda un dictador como lo es Putin, Vladimir Putin, que desgraciadamente para muchos es ejemplar, porque tiene la fuerza de carácter para dominar al mundo, para dominar a aquellos que se acercan al modelo socialista que ha demostrado que no funciona. Una cosa es ser de izquierda y otra cosa es ser socialista o comunista. Cuidado con esto. La izquierda tiene muchos bemoles y ha fracasado en nuestro país, pero eso no quiere decir que toda la izquierda necesariamente sea comunista. O bien hay que separar lo que es socialismo de comunismo. La doctrina socialista es una doctrina que se apareja mucho al cristianismo, por ejemplo, y no es una broma. Habría que leer para darnos cuenta de ello. El comunismo, en cambio, sí es un instrumento para someter a la colectividad a una esclavitud disfrazada. A eso que llamaba Vargas Llosa la dictadura casi perfecta que nos adjudicaba a los mexicanos, pues en Rusia vale perfectamente la expresión. El caso es que a esta hora estamos esperando a qué corruptos va a acusar López Obrador, porque no se atreve a acusar ni a los suyos, ni a sus familiares, ni a sus colaboradores. Y además permite que Emilio Lozoya, el hombre que está acusado por ser la materialización misma de los sobornos, coma en restaurantes de lujo, rompiendo todas las reglas, porque se supone que debía estar preso en su domicilio. Pero no sale. En cambio, otros no tienen esa suerte. Pregúntenle a Rosario Robles por qué es el rencor de López Obrador contra ella. Y ahí encontrarán ustedes cómo razona este personaje siniestro de la historia mexicana. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.